Si no sabes todos los poderes que ha perdido tu cerebro, esto es lo que deberías saber. La glándula pineal o epífisis. La glándula pineal debe su nombre a la palabra latina pinea, que quiere decir piña o cono, o fruto del pino. Esta glándula tiene esa forma, pero en un humano adulto mide aproximadamente 8 milímetros de longitud y pesa entre 100 y 150 miligramos. Es una glándula endocrina que siempre ha tenido un toque de misticismo y misterio, pues antes se pensaba que era donde se albergaba el alma, y era donde se generaban todos los pensamientos. No es sino hasta 1958 que se aísla la melatonina, considerada una droga mágica. Entre las funciones más importantes de la glándula pineal está el regular el sueño y el deseo sexual. La melatonina es una de las sustancias más importantes que segrega la glándula pineal. Esta sustancia sirve para regular el sueño. La glándula pineal detecta la luz y la oscuridad, y cuando hay oscuridad genera la melatonina, lo que hace que conciliemos el sueño. Si la glándula detecta luz, deja de producir melatonina, y eso hace que despertemos. A este ciclo de vigilia y sueño se le llama ciclo circadiano. Cuando dormimos, el cuerpo se purifica limpiando toxinas y así se regenera. Es por eso que la glándula pineal está directamente asociada a la juventud. Con la edad, la glándula pineal genera menos cantidad de melatonina, por lo que dormimos menos, nos regeneramos menos y vamos envejeciendo más. Las culturas antiguas quizás sabían más que nosotros sobre la glándula pineal, pues hay muchas representaciones antiguas alrededor del mundo. Según muchos investigadores, el símbolo de la piña se asocia con el más alto grado de iluminación espiritual posible. Es curioso que en todas las culturas se simboliza como el tercer ojo. El tercer ojo sirve, entre algunas cosas, para abrir nuestros sentidos, conectar con energías sutiles, es decir, se puede leer la energía de lugares, personas y cosas. Ver el aura, telepatía, visualizar pasado o futuro, autosanación, materialización del pensamiento. ¿Haces algunas cosas de estas? Quizá lo hagas y no te has dado cuenta. ¿Te ha pasado que suena el teléfono y sin ver ya sabes quién es? ¿Te pasa que piensas en alguien y te habla por teléfono o te manda mensaje? Cuando llegas a un lugar, ¿sientes una energía que no te gusta? O al contrario, llegas a lugares en los que te sientes muy a gusto. Estás hablando con alguien y ya sabes qué va a decir antes de que siquiera abra la boca. ¿Has pensado en algo y al otro día de pronto ocurre? Vas en tu auto y sabes desde antes que un coche va a cambiar de carril. ¿Presientes que algo va a pasar y enseguida sucede? Cada vez más personas pueden hacer estas pequeñas cosas, que son poderes de la glándula pineal. Pero desde hace mucho tiempo, los gobiernos y personas que controlan el mundo se han dado a la tarea de dormir las capacidades de nuestra glándula pineal.
han creado mecanismos para calcificar nuestra glándula, haciendo que nuestras capacidades mágicas se pierdan. Pero ¿cómo lo han hecho? Una de las cosas más recurrentes es el uso del flúor. Sí, el uso del flúor que viene en la pasta de dientes. Su uso nos adormece y nos hace menos asertivos. Los gobiernos incluso han fluorado el agua potable para que las sociedades se vuelvan más sumisas y no se quejen del abuso del poder. Es por eso que hay campañas de fluoración en los niños pequeños, argumentando que ayuda a la prevención de la caries, lo cual es totalmente falso. El otro enemigo de la pineal es el azúcar, puesto que hace que nuestros cuerpos se acidifiquen, es decir, nos volvemos más ácidos, lo que hace que la glándula pineal no funcione al 100%. Debemos consumir alimentos alcalinos para mantener una química corporal que ayude a nuestro cuerpo a estar sano, ya que teniendo una química corporal ácida, nos trae además afecciones como el cáncer, que por cierto, desaparece cuando nos mantenemos con una química corporal alcalina. Otro dato sorprendente de la glándula pineal es que es la productora natural del DMT, dimetiltriptamina, un neurotransmisor sintetizado a partir de la serotonina, la cual es responsable de producir los efectos visuales del sueño. El DMT se libera en mayores cantidades antes de morir. Es por eso que la gente ve cosas cuando está a punto de morir. El DMT se encuentra también en la naturaleza en plantas como la ayahuasca y el ojo de venado, que se consideran alucinógenos muy poderosos, pues son capaces de activar temporalmente la glándula pineal, desdoblando el espacio y el tiempo. Pues los viajes con estos alucinógenos se pueden percibir con una duración de horas, cuando en realidad duran de 5 a 10 minutos dependiendo la dosis ingerida. Como podemos ver, es complicado desarrollar todas estas capacidades en esta vida moderna. ¿Quién no se toma un refresco de cola, un pastel o cualquier dulce? ¿Quién no se lava los dientes diario con pasta con flúor? Pero es tiempo de que sepamos todo esto y que en cierta forma nos liberemos de toda esta opresión, que pidamos ayuda y que recuperemos todos estos poderes que tiene nuestro cerebro. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos la telepatía? Que nos pudiéramos comunicar, no importa la distancia. Que pudiéramos saber qué es lo que va a ocurrir. Que pudiéramos leer las mentes y fuéramos uno solo. O mejor dicho, que nos diéramos cuenta de que somos uno solo. ¿Creen que nos podrían oprimir?